Estos descubrimientos no son solo anomalías, son acertijos que han dejado confundidas incluso a las mentes más brillantes, desde monumentos mayas gigantes hasta rollos de cobre. Estos son los hallazgos arqueológicos que no se pueden explicar. Número 12. El monumento maya gigante. Durante décadas, los arqueólogos han estado desenterrando los fragmentos de la antigua civilización maya en México, revelando grandes templos, esculturas difíciles y pirámides imponentes que cuentan la historia de una sociedad que alguna vez fue próspera. Con tantos descubrimientos ya realizados, parecía que se habían encontrado todos los sitios importantes, hasta que una revelación reciente puso esa suposición patas arriba. En junio de este año, un equipo de expertos confirmó el descubrimiento del monumento maya más grande jamás encontrado. Y sorprendentemente, también es el más antiguo conocido hasta la fecha. Esta enorme estructura se encuentra en Aguada Phoenix, un sitio enclavado en las espesas selvas de Tabasco. El monumento tiene una impresionante altura de 15 metros y se extiende casi 1.500 metros de largo, empequeñeciendo incluso a algunas de las pirámides mayas más famosas. Para ponerlo en perspectiva, el monumento es más largo que 13 campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Pero a pesar de su enorme tamaño, esta antigua estructura pasó desapercibida durante siglos porque es tan plana y expansiva que parece ser una parte natural del paisaje, especialmente cuando está cubierta de espesa vegetación selvática. El avance se produjo con el uso de la tecnología de detección y medición de distancias por luz LIDAR, una herramienta de vanguardia que permite a los investigadores ver debajo del dosel de la selva, enviando pulsos láser desde aviones para crear mapas tridimensionales detallados del terreno de abajo. A través del LIDAR, se reveló la verdadera escala y forma del monumento, mostrando que fue construido cuidadosamente por manos humanas, con un nivel de precisión que es nada menos que extraordinario. Una investigación más profunda en Aguada Phoenix descubrió pozos de carbón que han permitido a los expertos fechar el monumento aproximadamente hace 3.000 años. Alrededor de 1.000 años antes que las ciudades mayas más famosas como Tikal y Chichén Itzá. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la historia maya, sugiriendo que las estructuras sociales complejas y la arquitectura monumental existían mucho antes de lo que se creía anteriormente. Número 11. Los antiguos misterios de las bolas. Dispersas por el delta del río Dechis en el sur de Costa Rica, se encuentran más de 300 esferas de piedra gigantes. Se han descubierto 300 hasta ahora, algunas de las cuales datan del año 600 después de Cristo. Conocidas localmente como las bolas, estos enigmáticos monumentos se encuentran entre los artefactos más intrigantes del mundo antiguo, tallados por una misteriosa civilización precolombina. La mayoría de las esferas están hechas de gabbro, una roca densa y oscura que se forma a partir del magma fundido que se enfría en las profundidades de la Tierra. Sorprendentemente, la más grande de estas esferas mide más de 2,5 metros de diámetro y pesa más de 16 toneladas. Sin embargo, tienen una forma tan perfecta que parecen casi de otro mundo. La precisión con la que se crearon estas esferas ha desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. Se cree que los antiguos artesanos usaban piedras más pequeñas para descascarar cuidadosamente el gabbro, formando gradualmente estas esferas casi perfectas. El gran esfuerzo y tiempo necesarios para crear objetos tan suaves y simétricos sugieren que estas esferas tenían un gran significado para las personas que las hicieron. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, el verdadero propósito de las esferas de descomposición sigue siendo un misterio. Algunos académicos especulan que se usaban como instrumentos astronómicos, posiblemente para alinearse con las estrellas o marcar solsticios y equinoccios. Otros creen que las esferas servían como marcadores de lugares importantes, tal vez para guiar a los viajeros o para indicar lugares sagrados. Incluso existen teorías de que eran símbolos de poder y prestigio, utilizados para demostrar la influencia y habilidad de la élite gobernante. Número 10. Stonehenge. Situado en la extensa llanura de Salisbury, aproximadamente a 88 millas al suroeste de Londres, se encuentra Stonehenge, uno de los monumentos más famosos y misteriosos del mundo. Este antiguo tributo, compuesto por un círculo de piedras imponentes, ha cautivado a la humanidad durante miles de años. A primera vista, Stonehenge puede parecer una simple disposición de rocas enormes,
pero si lo examinamos más de cerca, se revela como una maravilla de la ingeniería prehistórica y de la inteligencia arquitectónica. La construcción de Stonehenge comenzó hace más de 4000 años, durante el período neolítico, y se desarrolló a lo largo de varias etapas, con las adiciones finales realizadas durante la Edad del Bronce. El monumento consta de dos tipos principales de piedras: las piedras sarsen más grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, y las piedras azules más pequeñas, algunas de las cuales fueron transportadas más de 240 kilómetros desde las colinas de Preseli, en Gales. El gran desafío logístico de mover estas piedras sin maquinaria moderna ha dado lugar a una interminable especulación y admiración. Es probable que las piedras sarsen se transportaran utilizando una combinación de trineos, rodillos y posiblemente incluso vías fluviales. Pero cómo exactamente se construyeron y se alinearon con tanta precisión sigue siendo un tema de debate. Uno de los aspectos más asombrosos de Stonehenge es su alineación con eventos celestiales. El monumento está orientado hacia el amanecer en el solsticio de verano, con el eje central del círculo de piedra alineado perfectamente con el punto donde sale el sol, en el día más largo del año. Esto ha llevado a muchos a creer que Stonehenge se utilizó como calendario astronómico u observatorio, lo que permitió a sus constructores seguir el paso del tiempo y el cambio de estaciones. Sin embargo, el propósito de Stonehenge sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. A lo largo de los años, han surgido varias teorías. Algunos eruditos sugieren que era un lugar religioso donde se realizaban rituales y ceremonias para honrar a los dioses o a los muertos. Otros creen que sirvió como cementerio. Se han encontrado numerosos restos humanos en los alrededores que datan de la época de su construcción. Número 9. El Templo Vitala. El Templo Vitala, situado en la antigua ciudad de Hampi, en el sur de la India, es una verdadera obra maestra arquitectónica y un testimonio del ingenio del imperio Vijayanagara. Este templo trasciende su función religiosa, convirtiéndose en una fusión armoniosa de arte, ciencia y espiritualidad que ha cautivado a los visitantes a lo largo de los siglos. Erigido entre los siglos XIV y XVI, el templo de Vitala está consagrado al dios Vitala, una manifestación del dios Vishnu, y representa la cúspide de la arquitectura dravidiana. La magnificencia del templo Vitala no solo radica en su belleza estética, sino también en las innovaciones técnicas que incorpora. Sus elaborados pilares musicales, tallados en piedra sólida pero capaces de producir melodiosos sonidos cuando se golpean suavemente, son un enigma que desafía la comprensión moderna. Estos pilares, dispuestos meticulosamente en el salón principal, demuestran un profundo conocimiento de la acústica y la ingeniería que va más allá de lo que se creía posible para la época. El complejo del templo, con sus intrincados relieves, esculturas detalladas y estructuras imponentes, sirve como un libro de piedra que narra la historia, mitología y cultura del imperio Vijayanagara. Cada pilar, cada friso y cada sanctum está imbuido de simbolismo, ofreciendo una ventana única a la cosmovisión de esta antigua civilización. La precisión geométrica y la simetría perfecta del templo sugieren un profundo entendimiento de las matemáticas y la astronomía, reflejando la sofisticación intelectual de sus constructores. A lo largo de los siglos, el templo Vitala ha sido objeto de estudio y admiración para historiadores, arqueólogos y visitantes por igual. Su resistencia al paso del tiempo, sobreviviendo a invasiones, cambios climáticos y el abandono, es un testimonio de la excelencia de su construcción. Hoy en día, el templo no solo es un sitio de peregrinación espiritual, sino también un faro para los estudiosos que buscan descifrar los secretos de la antigua India, ofreciendo pistas sobre técnicas de construcción avanzadas, sistemas de creencias complejos y una sociedad altamente desarrollada. El legado del templo Vitala se extiende más allá de sus fronteras físicas, inspirando a generaciones de artistas, arquitectos y pensadores. Número 8. La composición material de estos pilares aumenta la intriga. Algunos investigadores creen que los pilares están hechos de una mezcla única de aleaciones metálicas, partículas de silicio, granito y posiblemente incluso una forma de geopolímero. Los geopolímeros son materiales sintéticos que son conocidos por su durabilidad y resistencia. Los pilares están agrupados en conjuntos,
cada uno de los cuales produce un sonido musical diferente, ya sean los tonos profundos de un tambor o el repique más suave de una campana. A pesar de sus propiedades musicales, estos pilares están tallados en piedra maciza. Cómo los antiguos artesanos lograron tal exactitud al afinar los pilares de piedra con notas musicales específicas sigue siendo un misterio, incluso en la era actual de tecnología avanzada. A menudo denominados pilares de Saragama, estos pilares se encuentran en el Ranga Mantapa, el salón principal del templo, y están dispuestos de manera que crean música cuando se los golpea. Se dice que cada pilar está afinado con una nota específica de la escala Sarigama Padani, la escala tradicional de 7 notas de la música clásica india. Lo que es aún más sorprendente es que estas notas vibran en armonía, creando una sinfonía musical que resuena en todo el templo. Sus intrincados tallados, sus elaboradas estructuras y su impresionante artesanía lo convierten en uno de los templos más emblemáticos y admirados de toda la India. Pero lo que realmente distingue al templo de Vitala es el misterio que se esconde en sus grandes salones. La característica más interesante del templo son sus 56 pilares musicales. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, cautivado por el legado antiguo de Egipto, envió un equipo de académicos y científicos, conocido como el Instituto de Egipto, para explorar y documentar la rica historia y los artefactos de Egipto. Su trabajo condujo al descubrimiento de la piedra de Rosetta, que finalmente permitió a los académicos descifrar los jeroglíficos egipcios y desvelar los secretos de la escritura egipcia antigua. Sin embargo, a pesar de las innumerables maravillas de la historia y la cultura egipcias, las pirámides de Egipto, en particular la Gran Pirámide de Giza, siguen siendo el símbolo más perdurable de esta antigua civilización. La Gran Pirámide, construida originalmente como tumba para el faraón Keops, está compuesta por más de 2,3 millones de enormes bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2,5 toneladas. Esta pirámide fue la estructura más alta construida por el hombre en el mundo durante más de 3.800 años, una prueba de su brillantez arquitectónica. Los métodos de construcción utilizados para construir estas estructuras colosales continúan desconcertando a los historiadores y arqueólogos. Se han propuesto varias teorías, que van desde el uso de rampas y palancas hasta conocimientos avanzados de geometría y astronomía. Número 7. Los científicos ahora creen en el mecanismo de Antikythera. Creían que era en realidad un calendario astronómico oculto, capaz de predecir eventos celestiales, como las fases de la luna, los eclipses e incluso las posiciones de los planetas en el cielo. Este dispositivo probablemente fue utilizado por los antiguos eruditos o astrónomos para seguir los movimientos de los cielos con una precisión asombrosa, mucho antes de la invención de los relojes y calendarios modernos. Lo que hace que el mecanismo de Antikythera sea tan intrigante no es solo su diseño avanzado, sino también el misterio que rodea cómo se hizo y quién lo creó. Su complejo diseño sugiere que estaba muy adelantado a su tiempo. Tanto es así que cuando se descubrió por primera vez, los arqueólogos pensaron que podría ser una herramienta de navegación, similar a un astrolabio utilizado por los marineros para trazar su rumbo según las estrellas. Sin embargo, a medida que se profundizaron las investigaciones sobre el mecanismo, su verdadero propósito comenzó a revelarse. Entre los restos, los buceadores descubrieron un dispositivo circular de bronce que a primera vista parecía un artefacto común del pasado. Pero cuando los investigadores comenzaron a estudiarlo, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más extraordinario. El mecanismo de Antikythera es una compleja pieza de ingeniería antigua, llena de una red de engranajes entrelazados, ruedas y misteriosas palabras talladas en sus superficies. El enigma de Antikythera. El descubrimiento del mecanismo de Antikythera es uno de los mayores misterios arqueológicos que siguen desafiando a los expertos hasta el día de hoy. Este artefacto excepcional fue encontrado en los restos de un antiguo barco de carga griego que se hundió hace más de 2000 años. Pero el problema es que los geopolímeros, tal como los entiende la ciencia moderna, no se desarrollaron oficialmente hasta mediados del siglo XX. La presencia de tales materiales en un templo construido hace siglos sugiere que los constructores del templo de Vitala poseían un conocimiento avanzado de la ciencia de los materiales muy por delante de su tiempo. Número 6. Antiguas bolas de rompecabezas chinas.
Estos notables artefactos están hechos de marfil, y el comercio de marfil está prohibido actualmente debido a preocupaciones éticas y de conservación. Sin embargo, en el siglo XIV, las bolas de rompecabezas chinas eran la cúspide de la artesanía complicada, similar al cubo de Rubik de su época. Su complejidad era tan sorprendente que algunos eruditos, incluido el erudito de la era Ming Kei Zhao, estaban tan confundidos por su construcción que se referían a ellas como la obra del diablo. Las bolas de rompecabezas chinas más elaboradas y famosas provienen de Guangxi y fueron talladas durante el siglo XIX. Estas hermosas piezas pueden presentar entre 20 y 25 capas concéntricas de marfil, todas talladas con precisión a partir de un único bloque de material. Cada capa está cuidadosamente diseñada con patrones detallados y agujeros que deben alinearse para resolver el rompecabezas. El objetivo del rompecabezas es alinear todos los daños para lograr una esfera perfectamente alineada, una hazaña que requiere una combinación de paciencia y habilidad. Debido a su inestabilidad, estas bolas de rompecabezas generalmente se conservan en vitrinas de cristal como piezas de museo. Hoy en día, la verdadera maravilla reside en los métodos utilizados para crearlas. El proceso involucrado es tallar desde el exterior, lo que presenta un desafío importante. Los artesanos necesitaban diseñar y tallar las capas más internas sin alterar las externas. Para lograr detalles tan finos en las esferas internas, debieron haber utilizado herramientas y técnicas muy refinadas. La precisión requerida para este difícil trabajo es tan extraordinaria que es difícil de duplicar incluso con tecnología moderna, incluidos láseres y herramientas controladas por computadora. Un aspecto intrigante de estas bolas de rompecabezas es el uso de herramientas y técnicas especiales que en gran parte se han perdido en la historia. Es posible que los primeros artesanos hayan utilizado una combinación de herramientas manuales y posiblemente dispositivos de perforación básicos para lograr los tallados detallados. Algunos estudiosos creen que el proceso de tallado implicaba la inserción de herramientas finas y afiladas en las capas para ahuecar gradualmente el marfil, manteniendo la integridad de las capas externas. Los métodos exactos siguen siendo un misterio, lo que aumenta el atractivo y el secreto de estos artefactos históricos. Número 5. La tumba perdida de Cleopatra. Cleopatra, la última gobernante activa del reino tolemaico de Egipto, sigue siendo una de las figuras más misteriosas de la historia. Conocida por su extraordinaria inteligencia, su impactante belleza y sus dramáticos amoríos con Julio César y Marco Antonio, sigue capturando nuestra imaginación. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de información sobre su vida, un aspecto crucial permanece oculto en la ubicación de su lugar de descanso final. En el año 30 a.C., después de su derrota en la batalla de Actium a manos de Octavio, más tarde conocido como el emperador Augusto, Cleopatra y Marco Antonio, decidieron terminar con sus vidas en lugar de enfrentarse a la captura. Su trágico final fue seguido por un elaborado entierro, que Plutarco, un historiador y biógrafo romano, describió como una tumba arrogante y hermosa, ubicada cerca de un templo dedicado a la diosa egipcia Isis. Esta descripción ofrece pistas tentadoras, pero no respuestas concretas sobre la ubicación exacta de la tumba. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha cautivado a exploradores e historiadores durante siglos. Se han propuesto numerosas teorías y excavaciones, pero ninguna ha identificado definitivamente el sitio. En los últimos años, la búsqueda ha ganado un renovado interés con las investigaciones arqueológicas cerca de Alejandría, donde muchos creen que fueron enterrados Cleopatra y Antonio. La antigua ciudad de Alejandría, antaño un centro de vida cultural e intelectual, guarda muchos secretos bajo sus calles modernas. Una teoría intrigante sugiere que la tumba de Cleopatra puede estar ubicada cerca del templo de Taposiris Magna, un sitio en el que se han encontrado inscripciones que lo vinculan con la familia real. Las excavaciones en este sitio, dirigidas por la doctora Kathleen Martínez, han descubierto artefactos importantes, incluidas monedas y estatuas, pero la complicada tumba sigue sin descubrirse. El misterio del lugar de descanso final de Cleopatra se complica aún más por la posibilidad de un robo de tumbas. Pero en la antigüedad, las tumbas solían ser saqueadas y se robaban valiosos tesoros mucho antes de que la arqueología moderna pudiera documentarlos. Esto significa que incluso si se encuentra la tumba de Cleopatra, podría haber sido vaciada por ladrones antiguos,
dejando atrás poco más que restos de su antigua grandeza. Número 4. Göbekli Tepe. Tradicionalmente, se ha pensado que los primeros humanos primero se asentaron en un lugar, luego desarrollaron la agricultura, y solo más tarde construyeron lugares de culto como templos o santuarios. Esta secuencia de eventos se consideró durante mucho tiempo un hecho bien establecido en nuestra comprensión del desarrollo humano antiguo. Sin embargo, los descubrimientos recientes en Göbekli Tepe, un sitio arqueológico neolítico en el sureste de Turquía, desafían esta creencia sostenida durante mucho tiempo. Göbekli Tepe, a menudo aclamado como el primer templo del mundo, fue construido hace unos 11.000 años, lo que lo hace aproximadamente 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Este antiguo sitio es notable no solo por su edad, sino también por sus impresionantes y elegantes características. El sitio consta de enormes pilares de piedra dispuestos en círculos decorados con complejas tallas de animales y símbolos. Lo que hace que Göbekli Tepe sea particularmente intrigante es que parece haber sido construido por personas que todavía eran principalmente cazadores y recolectores. El descubrimiento de numerosos artefactos relacionados con la caza en el sitio sugiere que sus constructores aún no practicaban la agricultura. Esto desafía la visión directa de que los lugares de culto organizados aparecieron solo después del desarrollo de la agricultura y las comunidades sedentarias. La importancia de Göbekli Tepe no radica solo en su construcción, sino en lo que revela sobre las primeras sociedades humanas. El hecho de que estos primeros pobladores dedicaran un esfuerzo y recursos considerables a la construcción de un lugar religioso tan elaborado sugiere que las prácticas espirituales y rituales eran fundamentales para sus vidas, incluso antes de que desarrollaran la agricultura. Este sitio plantea interesantes preguntas sobre el papel de la religión y los rituales comunitarios en la vida de los primeros humanos. Implica que el deseo de crear y asistir a lugares de culto podría haber sido una fuerza impulsora detrás del desarrollo de comunidades sedentarias y, finalmente, de prácticas agrícolas. Göbekli Tepe sigue siendo un profundo misterio y una evidencia increíble de la complejidad de las primeras sociedades humanas. Nos invita a repensar nuestras suposiciones sobre los orígenes de la religión organizada y el desarrollo de la civilización, destacando cuán profundamente entrelazada estaba la vida espiritual y comunitaria con las primeras etapas de la historia humana. Número 3. La misteriosa vasija con forma de cisne. Los arqueólogos no son ajenos a encontrar vasijas y jarrones con forma de animales en antiguas tumbas chinas, pero un descubrimiento reciente ha introducido un giro inesperado. Una vasija de bronce con forma de cisne que data de hace aproximadamente 2000 años fue encontrada en una antigua tumba en Sanmejia, provincia de Henan, y contiene un líquido que ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. El descubrimiento fue inesperado. Los trabajadores de la construcción, mientras excavaban en Sanmejia, descubrieron una tumba previamente desconocida y alertaron a los arqueólogos. Junto con la vasija con forma de cisne, el equipo encontró un casco de bronce, una espada de hierro y una espada ceremonial de jade. Estos artefactos sugieren que la tumba probablemente perteneció a un individuo de alto estatus, posiblemente un soldado o guerrero, dada la naturaleza marcial y ceremonial de los elementos. Lo que distingue a la olla con forma de cisne es su singularidad. Es la única olla de bronce de su tipo jamás encontrada en esta región de China. El diseño intrincado y meticuloso de la olla, con sus delicados detalles que emulan las plumas y la gracia de un cisne, es verdaderamente impresionante. El hecho de que esté confeccionada en bronce, un material poco común para este tipo de artefactos en esta región específica de China, subraya aún más su excepcionalidad y valor histórico. La elección del bronce, un metal precioso y duradero, sugiere que esta pieza fue creada con un propósito especial, posiblemente para un individuo de alto rango o para una ocasión de gran importancia. Las ollas de bronce, en el contexto de la antigua China, se asociaban típicamente con rituales y ceremonias de gran significado. Esta conexión con prácticas ceremoniales añade una capa adicional de misterio e intriga al propósito original de este artefacto único. ¿Fue utilizado en rituales religiosos? ¿O quizás formaba parte de elaboradas ceremonias de la corte? Estas preguntas continúan fascinando a los arqueólogos y historiadores. En la cultura de la antigua China, la práctica de enterrar líquidos junto a los fallecidos era bastante común.
Esta costumbre podía tener diversos propósitos, ya sea para el uso del difunto en la otra vida, como parte de un elaborado ritual funerario, o como una ofrenda a las deidades. La presencia de este líquido en la tumba nos ofrece una ventana fascinante a las creencias y prácticas funerarias de la época. Número 2. Los secretos del misterioso mausoleo de Qin Shi Huang. En 1974, un grupo de agricultores de la provincia china de Shanxi hizo un descubrimiento extraordinario que se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. El ejército de terracota de tamaño natural del emperador Qin Shi Huang, del 259 a.C. al 210 a.C. El ejército de terracota, con sus miles de soldados, caballos y carros tallados de manera complicada, estaba claramente destinado a proteger al primer emperador de China en el más allá. Estas figuras sobresalientes no son la fuente del misterio. Los historiadores han comprendido desde hace mucho tiempo su propósito. Sin embargo, lo que sigue siendo difícil de encontrar es la ubicación exacta del lugar de enterramiento del emperador y los tesoros que puede contener. Cerca, aproximadamente a 1 milla al noreste del ejército de terracota, se encuentra un monte con forma de pirámide que se cree que es el mausoleo de Qin Shi Huang. A pesar de su fama, nadie se ha aventurado aún al interior de esta bóveda. Según los registros antiguos, es la tumba más suntuosa jamás construida en China. Descrita como un palacio subterráneo rodeado de un reino en miniatura, la tumba cuenta con una compleja red de cámaras y un avanzado sistema de drenaje que resalta la grandeza del lugar de descanso final del emperador. Para aumentar la intriga, se cree que la tumba contiene niveles muy altos de mercurio, lo que plantea importantes desafíos para la excavación. La tecnología avanzada necesaria para explorar y excavar de forma segura este antiguo sitio puede estar aún fuera de nuestro alcance. Como resultado, la extensión total de los tesoros y la elaborada construcción del mausoleo siguen siendo un misterio. Este gran lugar de enterramiento, junto con sus tesoros ocultos y su elegante diseño, sigue cautivando a arqueólogos e historiadores que esperan que los avances futuros les permitan algún día desvelar el secreto enterrado con el primer emperador de China. Número 1. Los misteriosos rollos de cobre. En 1947, 2 pastores beduinos buscaban su oveja perdida cuando decidieron arrojar una piedra a una cueva cercana, con la esperanza de sacar a los animales atrapados. En lugar de oír el familiar gemido de las ovejas, se sorprendieron por el sonido de algo impactante. Curiosos por la conmoción, los pastores se aventuraron en la cueva e hicieron un descubrimiento extraordinario, una colección de jarras de arcilla que contenían rollos antiguos. Estos rollos, que llegaron a ser conocidos como los rollos del Mar Muerto, se encuentran entre los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Los rollos, que datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, incluyen textos que ofrecen información valiosa sobre la historia judía temprana y los orígenes del cristianismo. Fueron encontrados en 11 cuevas alrededor del Mar Muerto e incluyen textos bíblicos, obras de ficción y escritos religiosos, lo que proporciona una pista sobre la vida religiosa y la comunidad de la época. Entre los frascos encontrados, uno era particularmente inusual. Contenía rollos hechos de cobre, no del pergamino o cuero más comunes. Estos rollos de cobre estaban inscritos con descripciones detalladas de tesoros ocultos de oro y plata, cuyo valor se estima en casi $3.000 millones en el dinero de hoy. El rollo enumera estos tesoros como escondidos en varios lugares de Israel, incluso cerca de Jerusalén y Jericó. El rollo de cobre descubierto en la cueva 3 de Qumran es único no solo por su material, sino también por su contenido. Las descripciones detalladas de la ubicación de los tesoros están escritas en una escritura hebrea que es 800 años más antigua que el propio rollo, un estilo conocido como paleohebreo. Esta escritura antigua, combinada con la complejidad de las descripciones de los tesoros, ha hecho que la interpretación del rollo sea particularmente desafiante. A lo largo de las décadas, se han llevado a cabo numerosas excavaciones y búsquedas en un intento de localizar los tesoros mencionados en el rollo de cobre, pero no se ha encontrado ninguno de manera definitiva. Algunos investigadores especulan que el tesoro puede haber sido movido u ocultado de manera más segura antes de que se pudiera actuar sobre el contenido del rollo.
Otros sugieren que el tesoro podría haber sido un mito o parte de una práctica simbólica o religiosa, en lugar de un verdadero escondite de riquezas. Nos vemos en el próximo video.